A ver, ¿nunca han sentido que la escuela a veces es como un archipiélago? Uf, total. Islas de conocimiento, ¿no? Completamente separadas. Por un lado, la isla de las matemáticas, por otro, la de historia. Y por allá, lejísimos, en un rincón, la isla del arte. Y nunca se tocan. Exacto. Uno salta de una a otra sin entender muy bien qué tienen que ver entre sí. Y es una pregunta que os va al corazón de un problema gigante. Hemos pasado siglos organizando el conocimiento en cajas. En silos, En silos, ¿sí? Asumiendo que el cerebro aprende así, de forma ordenada, fragmentada. Y resulta que no, para nada. exacto. Y justo para explorar eso, hoy nos vamos a sumergir en un artículo académico de Caterina Caridad Gómez Pérez, que propone algo que suena radical. Mm, Fusionar dos mundos. Por un lado, los descubrimientos más recientes sobre cómo funciona nuestro cerebro, lo que se conoce como neuroeducación, Y por el otro, un modelo educativo que está ganando muchísima fuerza. El enfoque STEAM, que busca precisamente eso, dinamitar esas cajas. conectar la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. Todas juntas. Bueno, pues el objetivo de esta conversación es meternos a fondo en eso. ¿Qué pasa cuando el manual de instrucciones del cerebro que nos da la neurociencia, Claro. se junta con un método de enseñanza que está diseñado para el mundo real? El artículo sugiere que el resultado es una educación, pues, más completa Y más humana, sobre todo. y más humana. Y para entenderlo, vamos a hacer un viaje. Empezaremos con ideas de filósofos de hace siglos. Y terminaremos hablando de los retos que nos plantea la inteligencia artificial en el aula hoy mismo. O sea, es un recorrido para entender cómo esta combinación puede cambiarlo todo. Arranquemos por el protagonista, el cerebro. Por mucho tiempo lo vimos como, no sé, como un baúl vacío que había que llenar. Sí, de datos y fechas. La neuroeducación nos dice que esa idea es completamente errónea, que el cerebro es más bien como arcilla, que se moldea constantemente. Y el concepto técnico para esa arcilla es la neuroplasticidad, que es la idea central de todo esto, en realidad. La neuroplasticidad. Es esa capacidad asombrosa que tiene nuestro cerebro de crear y reorganizar conexiones entre neuronas en respuesta a lo que vivimos y aprendemos. Y no es algo que solo pasa cuando somos niños, ¿verdad? Es un proceso que dura toda la vida. Toda la vida. Y eso es lo increíble. Lo que el filósofo John Locke intuía desde su sillón en el siglo XVII. Su idea de la tabula rasa. Exacto, la pizarra en blanco que se llena con la experiencia, ahora lo podemos ver, literalmente, en un escáner cerebral. O sea, ya no es una teoría. ¿No? Es la biología dándole la razón a la filosofía 300 años después. O sea que la experiencia no solo nos cambia mentalmente, sino que literalmente, físicamente, reescribe el cableado de nuestro cerebro. Exactamente. El artículo cita un estudio muy reciente de García y Pérez del 2023, que es fascinante. A ver, Tomaron grupos de estudiantes, los expusieron a aprendizaje multisensorial, o sea, usando tacto, sonido, imágenes, y vieron un aumento medible en la conectividad sináptica. en otras palabras, las experiencias ricas fortalecen las autopistas del cerebro. Justo. Ok, eso es potentísimo. La experiencia nos construye. Pero siempre ha existido la otra cara de la moneda. La razón pura. El pensamiento. Pienso en Descartes. Claro, el cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Para él todo empezaba y terminaba en la mente, ¿no? Y es cierto que la neurociencia le da su lugar. El estudio de las funciones ejecutivas, nuestra capacidad para planificar, para concentrarnos. Para resolver problemas. Todo eso, sí, ocurre en la corteza prefrontal. Son las herramientas del pensamiento racional, y hoy sabemos dónde están. Pero aquí es donde la ciencia moderna rompe totalmente con Descartes. ¿En qué punto? En su idea del dualismo. Descartes separó la mente del cuerpo, como si fueran dos cosas distintas. La mente, algo puro, y el cuerpo, una máquina. Una simple máquina, exacto. Y hoy, gracias a neurocientíficos como Antonio Damasio, sabemos que eso es un error garrafal. No se puede pensar sin sentir. La mente es inseparable del cuerpo y fundamentalmente de las emociones. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que sentirse curioso o feliz no es solo algo que ayuda a aprender,
sino que biológicamente abre las puertas de la memoria en el cerebro. Exacto. Eso es una locura. Siempre se trató la emoción como el enemigo de la razón en el aula. Deja de jugar y ponte serio para que aprendas. Es que esa idea ha hecho un daño tremendo. El artículo lo subraya. Las emociones no son una distracción, son el combustible del aprendizaje. El combustible, me gusta. Cuando sentimos curiosidad, alegría, nuestro cerebro libera neurotransmisores como la dopamina, que actúan como un botón de guardar para la memoria. La amígdala, nuestro centro emocional, y el hipocampo, que es clave para la memoria, trabajan en equipo. ¿Y al revés qué pasa? Un cerebro estresado o aburrido literalmente cierra sus puertas al aprendizaje significativo. Y esto nos lleva de vuelta a esa clase de matemáticas que se sentía tan lejana. Quizás el cerebro se apagaba no por ser malos en mates, No, sino porque a nadie le importaba emocionalmente resolver X. No había conexión. risa en un concepto que lo une todo, la cognición encarnada. ¿Cognición encarnada? Es la idea de que pensamos con todo el cuerpo. No aprendemos solo con el cerebro metido en un cráneo, aprendemos moviéndonos, sintiendo, interactuando. Claro, por eso un niño aprende más sobre la gravedad dejando caer cosas. Que leyendo una definición en un libro. Justo. Ok, clarísimo. La primera parte de la historia es el cómo aprende nuestro cerebro. Es plástico, es emocional, está conectado a todo el cuerpo. Entonces, si ya tenemos el manual, ¿cuál es el método que sigue esas reglas? Y ahí entra el famoso STEAM. Que nace precisamente para solucionar el problema del archipiélago que mencionabas, para construir puentes entre esas islas. Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Me llama la atención que la A de arte se añadió después. Sí, no estaba en el plan original de STEM. Fue una adición crucial. Y si buscamos digamos el abuelo filosófico de todo esto, lo encontramos en John Dewey. El pragmatismo. Exacto. Su idea del aprender haciendo. Él decía algo que suena simple, pero lo cambia todo. No aprendemos escuchando, aprendemos haciendo. El conocimiento cobra vida cuando lo usas para resolver un problema real. Me acuerdo de mi única clase de química memorable. No recuerdo ninguna fórmula, pero sí el día que casi incendiamos el laboratorio con un experimento. Claro. Eso no se me olvida. Supongo que esa es la idea, ¿no? El aprendizaje que deja marca. Esa es exactamente la idea. Y STEAM es la puesta en práctica de esa filosofía. Se trata de proyectos, de enfrentar desafíos que te obligan a usar herramientas de todas las disciplinas. Entiendo la teoría, pero seamos prácticos. Yo me imagino a un director de escuela con recursos limitados que podría decir, mira, necesito que mis alumnos suban sus notas en matemáticas, no que se pongan a pintar murales. ¿Cómo se le responde a eso? ¿No es el arte un lujo? Esa es la falsa dicotomía que el artículo se esfuerza en desmontar. Se apoya en filósofos de la estética, desde Kant hasta teóricos más modernos como Elliot Eisner. Ok. Para argumentar que el arte no es decoración, es una forma de conocimiento, es un entrenamiento para la mente. ¿Conocimiento en qué sentido? El arte nos enseña a lidiar con la ambigüedad, a encontrar múltiples soluciones a un problema en lugar de buscar la única respuesta correcta. Eso se llama pensamiento divergente. La base de la innovación. Exacto. Un ingeniero que también es músico puede abordar un problema de diseño con una perspectiva mucho más rica. Además, el texto cita un estudio de Martínez y Gu del 2022 que demuestra que integrar el arte activa áreas cerebrales ligadas a la creatividad y también a la empatía. Ah, eso es clave. El arte nos enseña a ponernos en los zapatos de otros. Justo. Entonces, si ya tenemos la ciencia, la ingeniería, el arte, las matemáticas, ¿qué papel juega la T de tecnología aquí? Aquí entra la visión de un pionero del MIT, Seymour Papert. Él llevó la idea de Dewey un paso más allá con su construccionismo. Construccionismo. Su idea era que la tecnología no debía ser para consumir información pasivamente, sino para que los niños crearan cosas, ya fuera un robot, una animación o su primer videojuego. Aprender construyendo algo que te importa. Y claro, hablar de tecnología en el aula hoy nos lleva inevitablemente al elefante en la habitación. La inteligencia artificial. Y el artículo es muy directo al plantear los dilemas éticos que esto supone, porque no es una herramienta neutral. A ver, vamos a desglosarlos. El primero que menciona,
Personalización contra sesgo algorítmico. El sueño es que la IA adapte la enseñanza a cada estudiante, ¿no? Pero la pesadilla es que los algoritmos se entrenan con datos del mundo real. Que están llenos de nuestros prejuicios. Claro, de desigualdades. Si no se diseñan con un cuidado extremo, la IA podría terminar reforzando estereotipos y dándole más recursos a los que ya tienen ventajas. Entendido. El segundo dilema. Potenciación contra erosión de la autonomía. La IA puede ser un socio increíble, un compañero cognitivo, por así decirlo, pero también puede convertirse en una especie de GPS que te dice exactamente qué hacer a cada paso. Y eso mata la creatividad. Mata la exploración y la capacidad de aprender de tus errores. O sea, te lleva al destino, pero no aprendes a leer el mapa. Y el tercero, que a mí me parece el más inquietante. Apoyo contra vigilancia. Aquí es donde se pone, bueno, distópico. Es la diferencia entre un entrenador personal que te anima y una cámara que te graba 24/7. Claro. Ambos sistemas recopilan datos, pero uno te empodera y el otro te vigila. El riesgo es que, sin darnos cuenta, construyamos aulas que se sientan más como lo segundo, donde el miedo a equivocarse paralice el aprendizaje. Son advertencias que dan vértigo. Ok, entonces tenemos dos ideas muy potentes sobre la mesa. Por un lado, la neurociencia nos da el manual del cerebro. Necesita emociones, experiencias. Por otro, STEAM parece ser el método que sigue ese manual. Es tan simple como juntarlos y ya. ¿Dónde está la magia? La magia está en la sinergia. Es una retroalimentación perfecta. Los proyectos STEAM, por su naturaleza práctica, colaborativa, multisensorial, son el gimnasio ideal para la neuroplasticidad. Crean exactamente el tipo de experiencias que el cerebro necesita para fortalecerse. Es como si STEAM fuera la aplicación práctica de la teoría neurocientífica. Exactamente. Y a su vez, la neurociencia le da a STEAM una base científica sólida. Le dice a los educadores, oigan, lo que están haciendo no es solo divertido o innovador. Es que está biológicamente alineado con cómo aprendemos. Justo. Y aquí la A de artes vuelve a ser la estrella. Es la que garantiza la conexión emocional, la curiosidad, el importar, que como vimos, es el interruptor que enciende el aprendizaje profundo. El artículo va un paso más allá e introduce al filósofo Edgar Morin y su idea del pensamiento complejo. ¿Qué tiene que ver él aquí? Morin es el que nos ayuda a ver la foto completa. Él dedicó su vida a criticar esa manía nuestra de romper la realidad en pedacitos para estudiarla. Perdiendo de vista que todo está conectado. Exacto. Es como estudiar cada instrumento de una orquesta por separado, sin escuchar nunca la sinfonía. Buena analogía. ¿Y cómo encaja con esto? La fusión de neuroeducación y STEAM es, en la práctica, la respuesta a la crítica de Morin. Es un modelo que enseña a los estudiantes a ver la sinfonía. A ver el sistema completo. A entender que para resolver un problema como el cambio climático necesitas ciencia sí, pero también ética, tecnología, economía y arte para comunicar el mensaje. Forma personas que ven el mundo como un sistema interconectado. O sea que, al final, ¿no se trata solo de cambiar los ejercicios en clase? No, para nada. Sino de cambiar la prima par segundo. ¿Qué significa realmente saber algo? ¿Es memorizar la tabla periódica? ¿O es entender cómo usar esos elementos para, Punto en clave. no sé, para purificar agua en una comunidad? Ahí diste en el clavo. Por eso el artículo concluye que esta unión no es una nueva moda pedagógica. Representa una nueva epistemología. Una nueva forma de entender el conocimiento. Una forma completamente nueva de entender qué es el conocimiento y cómo lo construimos. Una filosofía educativa para un mundo complejo. ¡Qué viaje! En serio, empezamos con la duda de Descartes, con la pizarra en blanco de Locke, y terminamos con un cerebro que es plástico, emocional, corporal. ¿Y pasamos de esas islas aisladas? A este tejido de conocimiento interconectado que propone STEAM. La conclusión del artículo lo dice de una forma muy potente. Cito. Esta convergencia es necesaria para forjar una educación que sea a la vez intelectualmente rigurosa, socialmente comprometida y espiritualmente significativa. Me gusta eso. Y luego añade una frase que me parece clave. No son enfoques que se complementan, son vectores convergentes de una nueva pedagogía. Vectores convergentes. Me gusta esa imagen. Dos fuerzas distintas apuntando en la misma dirección. Hacia el mismo objetivo. Y con todo esto que hemos hablado, sobre todo con las advertencias sobre la tecnología, nos queda una pregunta final flotando. Una pregunta que no tiene una respuesta fácil. Para nada. El artículo nos dibuja un futuro educativo increíblemente poderoso,
basado en cómo funciona nuestro cerebro y potenciado por tecnologías como la IA, pero también nos advierte de sus riesgos. La vigilancia, el sesgo, la pérdida de autonomía. Así que la pregunta para reflexionar es esta. A medida que estos modelos se vuelvan más comunes, más eficientes, ¿cómo nos aseguramos de que la meta final siga siendo el desarrollo de seres humanos críticos, creativos y libres, y no simplemente la optimización de un algoritmo educativo?